El presidente de México dio a conocer hoy en su conferencia de prensa una postura que a mí me parece, incluso peligrosa en términos de lo que es el activismo y la defensa de los recursos naturales, particularmente del agua y en general del medio ambiente. Diariamente tenemos reportes de lugares donde los intereses de fraccionadores, de empresas, de lotificadores, de mineras, de empresas extractivas, van contra el interés social y frente a ello se levanta la voz de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de activistas en pro de la ecología, el medio ambiente en general, y con frecuencia esos defensores del medio ambiente suceden asesinatos, agresiones, amenazas, amagos. El presidente López Obrador, como usted sabe, estuvo en días pasados en dos lugares y los pronunciamientos fueron muy especiales y de ellos di cuenta aquí. Invitó a las comunidades de Temacapulín y otras dos poblaciones del estado de Jalisco a analizar si están de acuerdo o no en que se se termine de construir la presa El Zapotillo con dimensiones y especificaciones que no provocarían la inundación de estos lugares. Pero les dijo, ustedes tienen la última palabra, ustedes habrán de decidir. Si dicen que no, tan amigos como siempre y se acabó. Decidió regresar en determinada fecha y ahí está ese compromiso. Luego fue a La Laguna y ahí anunció también que ponía a consulta un proyecto que se llama Agua Saludable y que es un proyecto que busca, con una inversión de 10,000, 11,000 millones de pesos, potabilizar agua para distribuir en la comarca lagunera, en La Laguna, donde hay graves problemas de hidroarsenicismo, es decir, de arsénico en el agua, que ha provocado desde luego cáncer, deformaciones, muchos problemas de salud en esa región. Bueno, pues hoy el presidente de la República ha dicho que que le plantearon si no se iban a revisar las concesiones, porque en el caso específico de La Laguna, el gran ganador de todo este problema de el aprovechamiento irregular y hasta delictivo del agua son compañías como Lala, la gran empresa de productos lácteos que tiene un control sobre este tipo de agua para forraje, para alfalfa, para el alimento del ganado que produce la leche que luego distribuye a nivel nacional y productos lácteos a nivel internacional esta propia empresa. Bueno, dijo el presidente, sí, todo se va a resolver y estoy pensando porque ni modo que, dijo, ni modo que nos paremos porque es una inversión de 10,000 millones de pesos para que la gente tenga agua sana y que ya no haya cáncer, sobre todo en niños. Entonces, lo he estado pensando y como siempre digo lo que pienso, estoy viendo la posibilidad, analizando la posibilidad de que se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos. Quiero hablar, estoy leyendo textualmente lo que está en el portal de Presidencia de la República, en la versión estenográfica de las declaraciones de hoy del presidente López Obrador, en las que dice, quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema, para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal, demostrando que no hay ningún daño al medio ambiente, que al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra. Y tengo que ir en un mes. Y dice, todavía saliendo de ahí, uno de los ambientalistas dijo, no me importa, casi todos diciendo, vamos a ayudar. Y uno de los ambientalistas, que quién sabe quién lo patrocina, ahora sí que de parte de quién, dijo, no se va a hacer la obra porque vamos a seguir interponiendo amparos. Entonces, dice el presidente López Obrador, vamos a buscar el mecanismo para que sí se haga. Desde luego, no necesito abundar mucho en el hecho de que esto significa un desistimiento de la propuesta original de diálogo amplio. El diálogo tiene que ser sin coacción y sin circunstancias que presionen a las partes a asumir como válida la postura del poder en este caso. Dice el presidente López Obrador que él está convencido de que esta es una obra benéfica, pero hay laguneros, y debo decirles que yo, que nací en La Laguna,
estoy en esa misma tesitura de los laguneros que dicen que esto solamente es un paliativo, que no va a resolver el problema de fondo y que deja de lado el conflicto principal, que es Lala y otras empresas que largamente se han beneficiado del agua y que hoy quedan absolutamente tranquilas con que el Estado mexicano invierta 10,000 millones de pesos para resolver un problema que ellos, los grandes productores, causaron en esa región. ¿Cómo va a ser posible que se inviertan 10,000 millones de pesos para darle agua potable a los laguneros con una red de distribución que hace que se pierda en el camino? Pues entre el 90% de esa agua no llegará por fugas en las redes y por usos que no son los del consumo humano, es decir, consumo de agua y uso para alimentos. Y por otra parte quedan intocados quienes están diariamente en un huachicoleo del agua en esa región, que es lo que está causando el gran problema. Esas empresas están sacando agua el doble de la que recargan los acuíferos, el doble de lo que recargan los acuíferos, y perforan y tienen una serie de redes y compran permisos y concesiones y se hacen de todo lo que sea necesario, pero casi la mitad del agua que utilizan no la pagan a precios muy bajos, no hay la supervisión, la inspección del gobierno federal suficiente para poder establecer todo esto. Amagar desde el máximo poder del país con que un asunto de oposición a proyectos ambientales dañinos a la comunidad sean tratados como un asunto de seguridad nacional, eso implica enfrentar con el peso de la ley y con toda la fuerza del Estado a quienes se opongan a un asunto que así es clasificado como de seguridad nacional. Esperemos que el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, le haga ver al presidente de la República que los derechos no pueden ser constreñidos de esta manera en actos que significan un interés público, y que se guste o no se guste, mientras se viva en una república como esta, en la que existe una división de poderes con todos sus defectos, del legislativo, del judicial y también, desde luego, del ejecutivo, mientras continúe esta circunstancia, tiene que quedar claro que el recurso de solicitar un juicio de amparo es la única fórmula que ofrece el sistema legal vigente para oponerse a actos de poder que se consideren lesivos del ciudadano o de la colectividad. El juicio de amparo es una de las obras más importantes que el pensamiento jurídico mexicano ha adaptado a nuestra realidad y es algo que debemos defender. El juicio de amparo es la única forma mediante la cual se puede intentar el amparo de la justicia federal frente a actos de poder. No vivimos en una situación de santidad, de beatitud política e institucional. Hay errores y problemas en todos los niveles, legislativo, ejecutivo y federal, a niveles municipal, estatales y federal. Creo yo que una postura como esta no es correcta y creo mi obligación, así como dice el presidente de la República, que él dice todo lo que piensa, yo debo decir también aquí en este momento también lo que pienso. Y lo que pienso es que es un amago injustificable y que debería de frenarse la campaña en redes sociales, la intensa campaña de redes sociales y el uso de medios de comunicación en la laguna adosados a los gobiernos estatales en contra de ambientalistas y ciudadanos en particular que consideran que es un error grave lo que se está planteando desde el gobierno federal en este proyecto llamado Agua Saludable. Veremos también qué es lo que sucede con los habitantes de Temacapulín y las otras dos comunidades. Ya veremos si sucede que haya pues otro señalamiento de que también el asunto es de Estado, de seguridad nacional o de derechos humanos. El derecho humano al agua existe y hay que defenderlo, pero hay que defenderlo contra los grandes poderes, contra los productores, contra las grandes empresas, contra quienes se han beneficiado de todo esto, no contra ciudadanos, especialistas, analistas, activistas, defensores del medio ambiente que expresan oportunamente y no callan como momias ante el hecho de que ese proyecto en
la laguna es dañino y debería de frenarse. Bien, pues ese es mi punto de vista.